Bueno, muchísimas gracias. Un orgullo poder compartir el panel con Juan, con Carlos, con Griselda. La vida política me ha deparado distintos momentos, algunos felices y otros no tantos, como a todos, digamos, ¿no? Uno de los momentos que recuerdo con mucha alegría fue en el año 2015. Yo era ministro de Defensa y fui a Cuba con los jefes de las Fuerzas Armadas Argentinas. Era la primera vez que los jefes de las Fuerzas Armadas Argentinas iban a Cuba. Argentina tenía una buena relación con Cuba, pero nunca habían ido militares a Cuba. Una experiencia enorme, digamos. Fidel estaba vivo, pero ya no estaba de presidente, estaba Raúl como presidente, y nos recibió en el Palacio de la Revolución Raúl Castro. A mí, al embajador argentino en ese momento, la embajadora Juliana Marino, y a los jefes de la fuerza. Y nos atendió en un despacho que no era el despacho de Fidel. Raúl decía, yo no uso el despacho de Fidel está acá. Y fue una conversación como de 2 horas, 3 horas, digamos, ¿no? La terminó Raúl diciéndome, vamos a terminar esta conversación porque si no el ministro va a decir que Raúl habla mucho más que Fidel. Yo les prometo que no voy a hablar más que Carlos. Así que, pero bueno, vale la experiencia, pero no, de todas maneras, todo lo que se ha dicho es muy valioso. Yo voy a tratar de aportar desde un lugar en donde voy a tratar de combinar lo que significa el lawfare con los discursos del odio y la aparición de estos grupos extremistas violentos de derecha, que yo creo que claramente están vinculados uno con los otros, ¿no? Porque lo primero que tenemos que decir es que nunca se aplicó el lawfare a ningún dirigente de derecha. El lawfare se aplica a los dirigentes progresistas. Digamos, los que son perseguidos con la utilización del Poder Judicial son claramente los dirigentes progresistas, y todo eso es lo que va generando, primero en auxilio con los medios de comunicación, la estigmatización de esos dirigentes progresistas, o nacionales y populares, que después derivan en los discursos del odio, y que después los discursos del odio derivan claramente en lo que sucedió, por ejemplo, frente a Cristina Fernández de Kirchner. Nos hemos parado en este último tiempo, en estas últimas semanas, en 2 elecciones importantes, ¿no? Una la elección de Lula, y la otra elección, no menos importante para todo el mundo, fue lo que sucedió en Estados Unidos. La aparición de estos grupos violentos de derecha en Estados Unidos ha tenido un crecimiento importantísimo, fundamentalmente bajo el calor de Trump y bajo la toma del Capitolio. Ustedes fíjense, yo me tomé una costumbre que teníamos con Germán Martínez cuando yo era diputado y él era mi jefe de asesores, el recorte de los diarios, y recorté, lo de hoy a la mañana, Clarín y Nación. Clarín y Nación tienen el mismo artículo tomado del New York Times, digamos, no se tomaron, tienen de Thomas Friedman, pero Friedman del New York Times dice: la elección del martes fue realmente la prueba más importante desde la guerra civil para determinar si el motor de nuestro sistema constitucional, nuestra capacidad para transferir el poder de manera pacífica y legítima, permanece intacto. Sigue diciendo: la forma en que varios cabezas de chorlito de renombre que imitaron a Donald Trump y que hicieron del negacionismo un elemento central de su campaña fueron derrotados, es posible que hayamos esquivado una de las flechas más grandes jamás apuntadas al corazón de nuestra democracia. El título que pone el diario de la Nación es: Estados Unidos esquivó con un flechazo el corazón de su democracia. Hay cosas que han pasado y que están pasando en la Argentina, que están pasando en el mundo, que es el crecimiento de todos estos agrupamientos políticos de derecha con una derivación claramente de estos grupos extremistas violentos de derecha.
Lo que sucedió con Cristina, que nosotros decíamos claramente que eso estaba cubierto de lo que significaron los discursos, de lo que significan los discursos del odio, y que esos discursos del odio son los que terminan generando sustento como para que se produzcan acciones de esta característica, es un proceso que no solamente se está dando en la Argentina, sino que se está dando en los principales países del mundo, entre ellos fundamentalmente Estados Unidos. Muchos de los candidatos que perdieron en las elecciones de medio término en Estados Unidos fueron fundamentalmente aquellos candidatos que asumieron en su totalidad el discurso de Trump, planteando, entre otras cosas, lo que va a plantear Bolsonaro dentro de 2 años, que es que le hicieron fraude en las elecciones, en las elecciones y que por eso perdieron claramente las elecciones. El diario La Nación, que viene siguiendo este tema, lo sigue, pero no lo sube en su página web, sino que lo pone en su versión escrita, viene en 2 domingos consecutivos hablando de y haciendo analogías entre el intento de magnicidio a Cristina con la agresión que fue contra Nancy Pelosi, pero en realidad fue contra el esposo de Nancy Pelosi, que ingresó alguien con un martillo y lo agredió en su casa. La última campaña electoral, esta que terminó en Estados Unidos, ha sido la campaña electoral de mayor violencia política de los últimos años. La estigmatización creciente de determinados grupos sociales es un proceso continuo en Estados Unidos. Saben ustedes que en Estados Unidos, además, la posibilidad del uso de armas está mucho más abierta de lo que sucede en la Argentina. De hecho, la famosa asociación del rifle es uno de los que alimentan estos grupos extremistas violentos de derecha. En Estados Unidos, 600 hombres de las Fuerzas Armadas fueron desplazados y dados de baja porque se descubrió su vinculación con estos grupos extremistas violentos de derecha. En Alemania, 800. 800 hombres. Algunos lo llaman neonazis, hay algunos otros pensadores que lo llaman aceleracionistas porque buscan acelerar los que ellos llaman procesos de descomposición social. Son, en Europa y en Estados Unidos, supremacistas blancos, homofóbicos, antipolítica de género, todo lo malo que uno puede ver en alguien se encuentra claramente allí. El batallón Azov, ese batallón que empezó a reclutar combatientes en todos los lugares del mundo para ir a combatir a Ucrania, claramente son de este tipo, fuertemente de este tipo de ideología. Ustedes saben que nosotros desde la AFI hicimos una denuncia en donde de un conversatorio de la red Twitter, de Twitter Space, que es una red pública, o sea que obtuvimos información de una fuente pública, de Revolución Federal, el señor Morel, una semana antes de que sucedió el intento de magnicidio contra Cristina, le decía a los que estaban en ese conversatorio, decía, si a mí no me conociesen los pibes de la Cámpora, iría y me infiltraría durante 7 días, cantaría la marcha peronista y después pasó la historia. Lo mismo que hizo Sabac Montiel 7 días después. Hicimos la denuncia porque además decía, hablando con un soldado voluntario de Río Gallegos, que el soldado voluntario le decía, yo lo veo a veces pasar a Máximo Kirchner, Morel le decía, ¿por qué no lo mataste? Y amenazaba también al presidente de la Nación. Hicimos la denuncia, la hicimos en el juzgado de la doctora Capuchetti porque decíamos que de ese conversatorio salían delitos en sí mismos, delitos contra el orden público, amenazas, instigación a la violencia y demás, pero que además se debía investigar la potencial vinculación entre Revolución Federal y la banda de los Copitos. Bueno, hubo un problema de competencia, la Cámara decidió que se tenían que investigar ambos casos por aparte. La parte de Revolución Federal le tocó al juez Martínez de Giorgi. Ahí pasa una cosa extraña, digamos, ¿no? Martínez de Giorgi actúa, pone en prisión preventiva a 4 integrantes de Revolución Federal. Esos 4 integrantes después son
liberados por la Cámara correspondiente, esa Cámara que tiene la irregularidad que 2 de sus integrantes no tienen acuerdo del Senado para actuar en esos miembros de la Cámara. Pero la irregularidad estaba que antes que se defina, que el juez en primera instancia defina la situación procesal, les liberó la prisión preventiva. A los 2 días de esto, Martínez de Giorgi los procesa a los 4 integrantes de Revolución Federal. Y toma en su fallo, en los considerandos de su fallo, en la exposición de motivos de su fallo, toma un pensamiento, un texto de Eduardo Bertoni, que es un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eduardo Bertoni dice lo siguiente: históricamente el discurso de odio no conoce fronteras de tiempo o lugar. Ha sido utilizado por funcionarios en la Alemania nazi, por el Ku Klux Klan en los Estados Unidos y por una gama amplia de actores en Bosnia durante la década del 90 y durante el genocidio de Ruanda de 1994. Pero cuando se utiliza, y esto lo pone textual Martínez de Giorgi en su fallo, el discurso de odio tiene hilo conductor, se utiliza para hostigar, perseguir, justificar la privación de derechos humanos. En su forma, y escuchen esto, en su forma más extrema, el discurso de odio puede incluso usarse para racionalizar el asesinato, como el mundo vio hace apenas unos años en Ruanda. Entonces, el combo es un combo perfecto. A todos nos debe haber sorprendido, angustiado, preocupado cuando vimos esos adherentes a Bolsonaro, esos bolsonaristas saludando con el saludo nazi. Y entonces, las preguntas que uno se hace y que va construyendo alrededor de esto. Nosotros vimos el alegato del fiscal Luciani. Lo vimos porque los principales medios de comunicación lo pasaron 24/24. Para el común de la gente, el alegato del fiscal no fue el alegato del fiscal, fue la sentencia. Sobre todo porque además los alegatos de la defensa no fueron casi visibilizados absolutamente por nadie. Entonces, el tribunal que va a juzgar a Cristina, ya para una gran parte de la sociedad argentina, tiene condena previa. ¿Cómo puede ser, si no es en base a la construcción de sentido, que haya una parte de la sociedad que ante el hecho flagrante de que a Cristina le pusieron un revólver a 15 centímetros, a 10 centímetros de su cabeza, diga que ese hecho no existió y que no sucedió? Entonces, eso es la construcción de sentido en donde juega el Poder Judicial, juegan los medios de comunicación, habilitan y sostienen a los discursos, generan y potencian los discursos del odio, y aparecen las formaciones políticas que no se animan a condenar o que especulan con la condena de estos grupos extremistas y violentos. Pasó desapercibido que Bullrich no haya condenado el intento de asesinato a Cristina. Pero yo digo, comparemos, es lo mismo que si en el año 1987 Antonio Cafiero, que era el presidente del Partido Justicialista, no hubiese condenado la sonada cara pintada de Semana Santa de 1987. ¿Qué significó eso? No solamente la condenó, sino que estuvo al lado de Alfonsín. ¿Qué significó ese hecho? Significó que los posteriores alzamientos cara pintada siempre tuvieron menos repercusión. Montecasero, ¿te acordás? En el 89, verano del 89, poste 88, después los posteriores de San Eileen terminaron finiquitando todos esos intentos de golpes cara pintadas en la Argentina. Que un sector de la política no condene un intento de magnicidio, lo que hace es, en algún lugar, legitimar la actuación de estos grupos extremistas violentos de derecha. Entonces, a mí me parece que esto que está creciendo en el mundo merece una mirada muy atenta de parte
del conjunto de los dirigentes políticos democráticos que tenemos involucramiento en este tipo de acciones y en este tipo de situaciones. A mí me sorprendieron algunos datos, como por ejemplo este dato de las Fuerzas Armadas alemanas que dieron de baja a 800 miembros de sus Fuerzas Armadas por tener vinculación con estos grupos extremistas violentos de derecha. Que no son muchos, que son en general pequeños en cuanto a la cantidad de integrantes, que tienen una metodología claramente violenta, pero que crecen al calor de todos estos discursos del odio, y esos discursos del odio terminan involucrados claramente en todo lo que significa el proceso del lawfare que estamos viendo que existe acá en la Argentina y que existe en distintos lugares de América Latina. Lo de Lula es el caso más palmario, ¿no? Estaba claro que el juez Moro no buscaba justicia, sino el Ministerio de Justicia, que es otra cosa, digamos, ¿no? Terminó siendo, y lo consiguió, terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces, el lawfare, esta disputa de poder hacia el interior de la justicia o la guerra dentro del Poder Judicial, hay que tener muchísima claridad de cómo se llevan adelante cada uno de los procesos y en dónde posicionamos las fuerzas políticas, digamos, ¿no? Voy a decir algo políticamente correcto, pero mis compañeros ya saben que suelo ser así, pero a mí me parece un grave error haber sancionado esa ley de ficha limpia para darle al Poder Judicial de Santa Fe que te impugne dirigentes políticos para que sean candidatos en las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe. Porque como dije anteriormente, nunca los candidatos de derecha, ni los dirigentes políticos de derecha, son las víctimas del lawfare. Entonces le hemos dado una herramienta para que no solamente le pase a nadie, que puede terminar procesada, claramente, u otros dirigentes políticos que por cualquier cosa terminen siendo procesadas y terminen estando imposibilitados de ser candidatos. Aconsejo a cualquier dirigente político progresista, cuando le toque administrar, que administre hasta el ticket con el que toma un café, digamos, que lo guarde y le ponga en un papelito, porque nunca hay que olvidarse que a Dilma la destituyeron por un asiento contable. Dilma la destituyeron por un asiento contable, porque había asentado contablemente, posteriormente, una plata que había gastado antes, en un periodo presupuestario anterior, o al revés. Dilma la destituyeron sin una denuncia de corrupción. Sin una denuncia de corrupción. Y recuerdo, Carlos, y vos te debes acordar, que cuando les costaba meterlo preso a Lula, apelaban a la ley de ficha limpia para impedirle a que Lula sea candidato. ¿Quién impulsó la ley de ficha limpia? Lula da Silva. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entender cómo es el proceso de la disputa política y cómo es el proceso de la construcción del poder popular en la Argentina. El partido judicial existe. Así como nosotros cuando estaba la dictadura decíamos que existía el partido militar durante años y que el partido militar interrumpía procesos constitucionales y demás, bueno, ahora lo que existe es claramente el partido judicial. ¿Qué es el partido judicial? Es un partido integrado por jueces y fiscales que funcionan directamente con el sistema de poder en la Argentina. ¿Quién integra el sistema de poder en la Argentina? Los grupos económicos, los grupos mediáticos y la derecha política de nuestro país. Todo eso es lo que arma el lawfare, todo eso es lo que arma los discursos del odio, todo eso es lo que genera la aparición de grupos de derecha cada vez más ultras y grupos de derecha cada vez más ultras y cada vez más violentos que son capaces de hacer los atentados que hicieron y que llevaron adelante. La violencia política aparece de vuelta en la vida política de las naciones. Dije lo de Estados Unidos, lo de Brasil fue notable en esta última campaña, la cantidad de hechos de violencia política que pudiesen existir. No es que los discursos del odio aparecieron ahora, vamos a decirlo claramente, digamos, ¿no? Antes eran los rumores lo terminaron justificando el golpe contra Irigoyen. Bueno,
los golpes contra el 55, las cosas que decían sobre Perón. En este país y en esta última etapa, mucho tuvo que ver el conflicto con el sector agropecuario. La frase yegua apareció en ese momento contra Cristina. Cuando Juan hablaba de la estigmatización, yo no sufrí estigmatización judicial en ese momento, pero sí política. Y entiendo lo de los hijos. Acá está una de mis hijas. Y todavía gastamos una fortuna, pero vamos todos a hacer análisis, digamos, ¿no? en la familia, digamos, ¿no? Hasta el que vive en Estados Unidos también va el analista, y todavía, después de 12 años, 14 años, porque fueron en el 2008, que fueron a la puerta de mi casa, todavía a veces en sus sesiones de análisis, las poco que me cuentan, aparece ese hecho. Entonces, claramente es todo un combo que aparece y que aparece acechando claramente la vida política en democracia de nuestro país. Carlos, ¿qué decías? Era democracia o privilegios. Yo creo que la contradicción principal en la política argentina, lo vengo sosteniendo hace muchísimos años, es democracias versus corporaciones. O los partidos políticos son capaces de construir un poder político que subordine y que discipline al poder corporativo, o las corporaciones se van a quedar con los distintos pedazos de la patria desparramados. Muchas gracias. Bueno, gracias Agustín. Acá, después de escuchar todas estas exposiciones, en mi modesta función de moderadora, quería plantear básicamente dos preguntas a quien quiera agregar un matiz breve, porque todos y les agradecemos muchísimo la extensión, porque la verdad que fue muy rico las exposiciones de todos. Pero hay algo que anotaba como una constante en todas las exposiciones, y es esta cuestión de marcar como discursos del odio, algo que bueno, hay muchos artículos que se están escribiendo sobre esto, pero que está acotando esta movilización de la violencia por parte de sectores de la derecha a la palabra discurso, ¿no? Y hay algo que está excediendo quizás y que va más allá de plantearlo como discurso del odio. Y eso es algo para pensar y para construir posiciones y debates sobre eso, porque justamente si algo ha caracterizado, y hemos hablado acá del terrorismo de Estado, de cómo la justicia ha tenido un rol y hoy está, digamos, y hoy le estamos viendo de otra manera. Durante el terrorismo de Estado no se promovía que los ciudadanos salieran a la calle a perseguir a terroristas, sino más bien se promovía quedarse en la casa, encerrarse, tener miedo. Hoy hay y si algo caracteriza al fascismo, es movilizar la violencia. Y eso es una gran diferencia en este presente, ¿no? Hay una instigación a movilizar la violencia de las bases sociales. Eso es una caracterización que evidentemente excede la palabra discurso del odio. Porque me parece que cuando nos quedamos diciendo y repitiendo y todos aceptando como una doxa que estamos ante discursos del odio que los medios difunden, por debajo de eso hay una movilización, hay violencia, y ustedes hablan desde la palabra lawfare, que es guerra judicial, o el atentado a Cristina, o la persecución a dirigentes. Son distintas formas de la violencia que se están movilizando que exceden ampliamente el tema del discurso. Entonces, ahí hay una primera ampliación de la caracterización política del presente, y que me parece que estamos asumiendo algo que deberíamos complejizar, porque la violencia que hoy está presente en distintos ámbitos, sea en los juicios contra militantes y dirigentes populares, sea
en la violencia de grupos como el que atentó contra Cristina, o los que decía Agustín que están siendo investigados en distintas escuchas, está mostrando que hay algo que se está diseminando que es distinto a algo que estaba restringido a quizá posiciones o manifestaciones mediáticas, a posiciones que se expresaban en los medios o en las redes sociales como límite. Ahí hay un cambio claro de escenario, y es lo que dice también Agustín de, bueno, esto, hay evidentemente sectores en otros países, pero bueno, llevándolo al terreno local, ahí hay un problema político que en la construcción de un espacio que enfrente a la derecha en este país, me parece que es necesario plantear para poder complejizarlo. No sé si alguien quiere complementar o decir algo respecto a esto. No, y después otra pincelada sobre esto. Carlos, y anoté la frase, dijo, hay una resignación de la clase política en Santa Fe para sentarse con los medios de comunicación y poner límites a estos avasallamientos. Ahí, y yo no voy a añorar los tiempos del Bocha Lagos, yo también trabajé en el diario El Ciudadano, fui empleada de Orlando Vignati, y la verdad que no añoro ese momento, porque también había un statu quo y un acuerdo entre un tipo de sistema de medios donde había una figura histórica que representaba a una empresa familiar y un acuerdo con el poder político que en general también era por ejemplo, esa Cámara de Senadores que se distribuía el poder territorial. Entonces, ahí lo que cambió es el modelo de negocios. Ahí cambió el modelo de negocios de los medios de comunicación y por lo tanto la clase política va atrás ahora de ese modelo de negocios. Ahí hay un cambio de época que tiene que ver con que los medios de comunicación complejizaron sus empresas porque los diarios no son rentables como antes. Entonces no es solo que han regalado poder o no lo saben, sino que hoy participan en una cantidad de negocios como empezaron en esta ciudad Vila y Manzano cuando pusieron un pie en Rosario, y ahí complejizaron la realidad de los medios. El modelo anterior era un modelo más del siglo XX, de un acuerdo más convencional de la política y los medios, y hoy ese modelo de negocios que tienen los medios hace que tengan un poder superior al que tenían antes. Y por eso la clase política tampoco puede plantearse que solo... tiene que plantearse cómo discutir, y yo creo que la ley de medios en la Argentina fue un gran paso, pero que necesitamos retomar de algún modo esa discusión urgente para no darnos por vencido de lo que significó haber avanzado hasta ese punto y poder continuar. Entonces, bueno, esos dos comentarios quería como agregar a las exposiciones. No sé si alguno quiere comentar algo más. Como cerran. Yo simplemente, sobre el primer comentario, es cierto que aparecen toda esta violencia y aparece movilizada, pero lo que habría que prestar muchísima atención es a este hecho de que estas ideas puedan impregnar a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad. Digamos, no me parece que eso es un hecho que hay que prestarle muchísima atención. Lo demás se puede ir controlando y necesita también de un accionar de la política, digamos, ¿no? Porque yo di el ejemplo de Cafiero esa vez, digamos. Era una decisión de vivir con un determinado escenario y independientemente de cualquier otra valoración. Y acá te encontrás con otros escenarios que permiten
que este tipo de grupo, que este tipo de escenarios terminen generando situaciones más difíciles y más dificultosas. América Latina vive un momento de expectativas y también de prudencia, ¿no? Porque fijémonos lo de Boric. Todos nos entusiasmamos con lo de Boric, a los 6 meses perdió la constituyente, digamos, ¿no? Y merece también una reflexión de todo el mundo. Tenía el mercurio en contra. Sí. Bueno, si el sistema de medios de Chile debe ser de los más concentrados de América Latina, digamos, ¿no? Porque además no hay ningún empresario de medios, son todos empresarios que tienen otros negocios y que se dedican a eso, digamos, ¿no? Una vez Bachelet me dijo, hasta la televisión pública acá es privada, porque como tiene un sistema de que tiene que ser superavitaria, tiene que salir a buscar publicidad. Entonces no tiene, dice, ustedes tienen página 12 allá, dice, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta y ellos tienen una facilidad de enredarte y obviamente que con las situaciones de desigualdad social es donde operan. Esto es así. A mí lo que me da miedo es, sé que lo que voy a decir es extremista, digamos, ¿no? Pero a Hitler el mundo no lo vio venir. El mundo no lo vio venir. Un día te lo encontraste y estaba. Claramente, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas que crecen y que hay que tener muchísimo cuidado y tener mucha precisión en cuanto a desde qué lugar debatís, desde qué lugar le pones un bloqueo, desde qué lugar la frenás, además de todo. Por eso, a mí me parece que en este caso del intento de asesinato a Cristina, la justicia tiene que tener el mayor compromiso en todo el proceso investigativo, digamos, si después no se encuentran las pruebas, bueno, listo, se descará, pero no deben dejar de analizar cualquiera de las pruebas que pueden estar dando vueltas como para poder tener una situación. Cuando sucedió lo de Cristina fue un jueves. El viernes al presidente dictó el feriado y nos convocó a una reunión de gabinete. Yo en esa reunión de gabinete, lo digo acá porque lo dije públicamente, lo que más me preocupa de lo que sucedió es que en general estos hechos vuelven a repetirse. No necesariamente sobre la misma figura política, no necesariamente sobre el mismo espacio político, puede ser sobre otro espacio político, y claramente habría que tener un mayor cuidado, digamos, ¿no? en todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos.